Este es el tren de alta velocidad que cubre el trayecto entre Madrid y Valencia. Los viajeros que hacen uso de su servicio es muy posible que desconozcan la importancia paleontológica de uno de sus tramos. Es en Cuenca, cerca del municipio de Fuentes, donde en el año 2007, durante las obras del AVE Madrid-Levante, apareció un yacimiento conocido como Lo Hueco. Allí se descubrió una enorme fuente de fósiles que aún genera ambiciosos proyectos. Y de esos proyectos, grandes resultados en el campo de la paleontología y en especial de los dinosaurios. Son innumerables los restos de cocodrilos, tortugas y dinosaurios de hace millones de años que ahora están viendo la luz. Pero entre todos ellos destacó uno en especial: el fósil de una caja craneana a partir del que, gracias a las nuevas técnicas de radiografía computerizada, se ha conseguido reproducir su cerebro y su oído interno. Esta reconstrucción digital ha generado una gran cantidad de datos sobre cómo fue Ampelosaurus, un titanosaurio miembro de uno de los grupos de dinosaurios más abundantes a finales del Mesozoico, hace unos 70 millones de años, una época en la que los continentes diferían respecto a los actuales. En nuestros días, la provincia de Cuenca tiene un paisaje típicamente castellano-manchego, formado por millones de años de variaciones geográficas. Nuestro protagonista conquense vivía en la isla Ibero-Armoricana, en un terreno que millones de años después sería parte de la península ibérica. Durante el Mesozoico, el único continente existente, Pangea, comenzó a separarse formando dos nuevos bloques, Laurasia y Gondwana. Para conocer cómo era el contexto en el que vivía Ampelosaurus, nos acercamos a lo que sería Cuenca durante el Cretácico, último periodo del Mesozoico. En este momento, las altas temperaturas y la sensación de efecto invernadero en el planeta provocan la fusión del hielo de los polos y los mares alcanzan uno de los mayores niveles de altura conocidos. Europa quedó dividida en una serie de islas, algo similar a un archipiélago, que variaban su tamaño según subía o bajaba el nivel del mar. La zona que nos interesa corresponde a la desembocadura de un gran río que adopta la forma de un delta poco antes de alcanzar la costa. Cuenca era un lugar cálido, sometido a una alternancia de etapas secas y húmedas, acostumbrado a las crecidas del cercano mar y de sus propios ríos. Esto, sumado a las lluvias torrenciales propias de un lugar cálido que arrastraban gran cantidad de sedimentos, configuró un lugar idóneo para que millones de años después los paleontólogos descubrieran algo así como el actual Eldorado de los restos fósiles. La aparición de restos fósiles es un hecho casual que está ligado con que afloren unos sedimentos concretos en los que se depositaron cuando vivían esos animales y que tengamos la suerte de localizarlos en superficie en momentos concretos. En los lugares donde es más frecuente, es más probable que tú encuentres yacimientos. Y en el surco que genera la Ibérica, que viene pues, desde el norte de Castellón, Teruel, Cuenca, y que se va hasta Valencia, son muy frecuentes, es muy frecuente que se den las condiciones para que aparezcan este tipo de sedimentos y por lo tanto este tipo de yacimientos. En Cuenca la singularidad, de nuevo, probablemente sea puramente casual, es que tenemos dos yacimientos muy especiales, con características muy distintas y que son muy singulares. Uno de ellos es el de las Ollas, que en algún momento hemos comentado que es un yacimiento de conservación excepcional, es decir, se conservan las formas de los animales que vivieron en ese momento en unas condiciones excepcionales, y otro de ellos es el de Lo Hueco, que es un yacimiento de concentración, es decir, hay una enorme cantidad de restos de los animales que vivieron también en ese mismo momento. Cuenca está a unos pocos kilómetros de la costa este de esa isla. Y en el momento en el que se deposita Lo Hueco, y en ese lugar, lo que tenemos es la desembocadura de un gran río que hace un delta con múltiples canales que están a punto de llegar a ese mar. Bueno, pues en ese lugar concreto es en el que se depositan los dinosaurios de Lo Hueco.
El trabajo colaborativo entre instituciones como la Universidad Nacional de Educación a Distancia y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha provocado que hoy podamos conocer interesantes aspectos sobre uno de los enormes animales que poblaron la Tierra hace unos 70 millones de años. La técnica utilizada ha sido la tomografía computerizada, una práctica habitual y muy similar a los escaneados corporales que se realizan en los hospitales. A partir de ahí, y con el laborioso trabajo de los investigadores, se generó la reconstrucción digital del cerebro y del oído interno. Una vez que este espécimen llega en el laboratorio aquí en Madrid, la idea que tenemos es escanearlos, porque reconocemos que es un neurocráneo. Entonces tenemos la idea de escanearlos para ver lo que pueda, su estructura interna, lo que no se puede ver mirando solo al fósil. Pues estas técnicas son las técnicas de escáner medical que se utiliza de manera cotidiana en medicina. Es decir, es ver dentro de una estructura. En este caso es ver a través del fósil, ver las cavidades que tiene dentro. Hay varias cavidades en un neurocráneo. La más importante es la cavidad donde había el cerebro. Pero hay también una cavidad justo al lado que es la cavidad del oído interno. Eso es muy importante porque el oído interno es el órgano que es responsable de la audición, pero también del equilibrio, vamos a decir, de detectar los movimientos en el espacio. Entonces aquí vemos el neurocráneo, es el fósil, y lo que podemos hacer gracias al escáner al final del estudio es quitar los huesos para ver la cavidad. Entonces, es una cavidad que está reconstruida en 3D, se la puede mover en todas las dimensiones para poder observarla de todos los ángulos posibles. Entonces, lo que vemos son varias estructuras, una estructura en azul aquí que es el cerebro, esta parte de delante es la parte de los hemisferios cerebrales, la parte en rosa es el oído interno que hablábamos antes, y las estructuras amarillas son los nervios craneales. Este resto óseo en concreto apareció en una zona lateral del yacimiento, en un nivel de la parte más inferior, junto con otra serie de restos aislados, fragmentarios, y al principio, bueno, cuando nos pusimos a excavar estos restos, empezamos a limpiar cada uno de ellos y vimos que en un momento determinado, cuando nos acercábamos a la superficie de este resto, veíamos ya una morfología, una forma bastante extraña a lo que normalmente aparecía en el yacimiento. Era un hueso, un fragmento en el que todos los bordes eran continuos, con lo que toda la superficie del hueso estaba, y nos dimos cuenta de que aparecían un par de estructuras que nos pusieron un poquito alerta al ver que nos enfrentamos ante un hueso no muy común, ¿no?, que aparece en los yacimientos. Al poco instante descubrimos que presentaba un par de características que presentan los cráneos, y era el foramen magnum, donde va la médula, y el cóndilo occipital que le une con la primera vértebra del cuello. Entonces, la alegría fue importante porque encontrar un fragmento de cráneo de dinosaurio y sobre todo saurópodo, que es lo que pensamos a primera instancia, pues ya habían aparecido algún fragmento de cráneo de cocodrilo, pero las diferencias son muy grandes, ¿no?, entre uno y otro, pues nos hizo ponernos en alerta y tratar ese resto como uno de los primordiales, ¿no? El resultado del trabajo de los paleontólogos se antoja importante. Una recreación digital del animal elaborada por el CSIC nos muestra un espécimen grande, robusto, pero con poca agilidad. Es cierto que sus capacidades cerebrales no estaban muy desarrolladas, pero tenía lo suficiente para vivir de forma tranquila. Todos recordamos los diplodocus, estos animales con la cola larga, el cuello largo, 4 patas, comiendo allí de las copas de los árboles. Bueno, estos son los descendientes de este tipo de animales. Muchos millones de años después, los únicos saurópodos que quedaban en el planeta son estos titanosaurios. Bueno, pues el animal al que pertenece este cráneo que se ha estudiado ahora es uno de estos saurópodos. ¿Qué pasaba con este animal? Pues que hemos podido identificar que tenía un cerebro de pequeñas dimensiones. Ya lo esperamos, cuando estamos hablando de dinosaurios no avianos, esperamos cerebros de pequeñas dimensiones, que es lo mismo que tienen otros reptiles, que es lo mismo que tienen otros cocodrilos y otros animales como los cocodrilos, y son perfectamente funcionales. Era un bicho tranquilo. En algún momento hemos usado el término torpón
pero digamos, dicho con el mayor cariño. O sea, era un bicho tranquilo que vivió hace 70 millones de años y que sabemos que en Europa tuvieron un gran éxito. O sea, los rebaños de estos animales, torpones, tranquilos, que parece que no tenían ninguna necesidad de desarrollar grandes velocidades, fueron muy abundantes. Los encontramos en todos los yacimientos, los encontramos durante muchos millones de años, siendo una parte muy importante de las pirámides tróficas. Este vivía un poco antes de la extinción de los dinosaurios, entonces lo que queríamos saber si esos dinosaurios tenían una estructura cerebral tal vez más desarrollada que los saurópodos más antiguos que vivían antes y que por lo tanto igual eran tal vez más primitivos. Es verdad que eran herbívoros y tampoco necesitaban grandes facultades cognitivas para vivir perfectamente, y eso hemos visto. Es tal vez un poco sorprendente porque podemos pensar que a lo largo de la evolución se va a seleccionar cada vez más un cerebro cada vez más importante, pero en este caso no ha ocurrido. Estos animales tienen el mismo nivel de desarrollo cerebral que sus ancestros de hace millones de años atrás. Gracias a los hallazgos realizados en Lo Hueco, sabemos que el Ankylosaurus vivía en un entorno húmedo y con mucha vegetación. En Lo Hueco hay evidencias de varios tipos de dinosaurios, entre los que destacan 4 compañeros de ecosistema. El primero es el ya conocido Ankylosaurus, un saurópodo titanosaurio que podría alcanzar los 22 metros. Sabemos que caminaba sobre 4 patas y que su alimentación era a base de vegetales. Los investigadores aseguran que en Lo Hueco debe haber formas similares a las de este titanosaurio grácil, de físico similar al Ankylosaurus y también herbívoro. Estos 8 metros de dinosaurio corresponden al Raptodon, un característico ornitópodo, bípedo y también herbívoro que formaría grandes rebaños en el ecosistema que nos ocupa. Entre los terópodos de pequeño tamaño destaca este ejemplar, carnívoro depredador, llegaría hasta los 2 metros. En él se pueden observar las plumas que unen a los dinosaurios con sus descendientes directos, las aves. Con los fósiles que vamos restaurando y vamos publicando y vamos analizando, llegar a la certeza absoluta de cómo sería el ecosistema vamos a tardar bastante tiempo, pero cada vez vamos cerrando más huecos de lo que podría ser. En cuanto a faunas, cada vez estamos más cerca y poco a poco estamos empezando a analizar otro tipo de restos, como son restos vegetales y restos de pequeños invertebrados, que nos van a indicarnos en un futuro, esperemos no muy lejano, cómo era todo el resto del ecosistema que acompañaba a los dinosaurios. Los dinosaurios y los cocodrilos y las tortugas los vamos ya encajando, ¿no? Vamos viendo cómo era esa composición faunística, y ahora estamos empezando a completar esa composición faunística con la de otros seres, otras formas no tan llamativas, ¿no? Los invertebrados, e incluso con los peces que también vivían en los lagos y en los ríos por los que discurrían estos sedimentos. Y se están empezando a trabajar con los restos de plantas, ¿no? Los pólenes, que nos van a ayudar a concretar, hacer un listado florístico, ¿no? Y ver todo lo que es el ecosistema en común. Cada vez nos vamos acercando más, pero todavía nos queda tiempo de trabajo que esperemos que nos vaya dando buenos frutos. Como hemos visto, en este ambiente teníamos muchos grupos faunísticos diferentes, tanto animales acuáticos, viviendo allí en Lo Hueco directamente, en el yacimiento, tendríamos un ambiente, como hemos hablado, un ambiente de canales, tanto animales que viven en el agua dulce, como los propios animales que vivían en tierra. Dentro de los animales que viven en tierra tenemos distintos grupos de reptiles, sobre todo de reptiles, y entre ellos destacan por su tamaño, pero además por la abundancia en el yacimiento, los dinosaurios. Tenemos distintos grupos de dinosaurios. Hemos registrado varios dinosaurios carnívoros, generalmente de pequeño tamaño, pero realmente por el volumen que tenían estos animales y por la cantidad de huesos del yacimiento, los más abundantes serían precisamente los del dinosaurio que estamos describiendo, los grandes saurópodos. Los trabajos realizados en Cuenca en varios yacimientos con dinosaurios aún continúan despejando incógnitas perseguidas por los paleontólogos. Lo Hueco no es el único. Cerca de este se sitúa el de Las Ollas, donde han aparecido peculiares ejemplares como el cazador jorobado de Cuenca, el Concavenator, y una gran variedad de fósiles de un ecosistema que data de hace unos 130 millones de años.
Mientras, en Lo Hueco, las obras del tren de alta velocidad han dejado al descubierto un botín paleontológico deseado por cualquier investigador y también por la propia provincia de Cuenca, en especial el municipio al que pertenece el terreno, Fuentes, donde ven cómo el ave atraviesa el yacimiento ahora en reposo. La verdad es que se produjo un antes y un después en septiembre porque conseguimos que se nos permitiera visitar el yacimiento en sí. Todos los vecinos del pueblo tuvieron la oportunidad de venir aquí y contemplar lo que había. Y te puedo asegurar que a partir de ese instante fuimos conscientes de lo que teníamos, no de la riqueza paleontológica que había, pero sí de que teníamos un potencial impresionante. Somos una provincia rural y un yacimiento de estas características puede suponer un revulsivo tremendo para el desarrollo turístico de este lugar, del pueblo y por supuesto de toda la provincia. Cuando encontramos este resto ya estábamos digamos, imbuidos en la sensación de enormidad que tenía el yacimiento, pero particularmente la presencia de cráneos, la presencia de restos articulados de este tipo de animales y la enorme frecuencia con la que aparecían estos animales en el yacimiento de Lo Hueco era anormal, y cada vez que teníamos la sensación, o sea, cada vez que encontrábamos algo, la sensación volvía a subir. Yo tengo una sensación especial respecto al yacimiento cuando estamos estudiando, trabajando sobre aspectos concretos que generalmente son muy particulares del yacimiento, me olvido de la enormidad, ¿no? Y cuando vuelvo a la colección o cuando abordamos un tema nuevo y volvemos a retomar los cuadernos de campo, las cartografías, o abrimos los paquetes del nuevo tema del que estamos hablando, me vuelvo a acordar de lo denso, de lo enorme, de lo grande y de la cantidad de información tan abundante que había en aquel yacimiento. Realmente es un yacimiento, como hemos visto, es un yacimiento singular, es una cosa única. Los paleontólogos siempre estamos deseando encontrar material, encontrar fósiles, conocer esas claves para entender el pasado. Cuando llegamos a Lo Hueco, empezamos a ver material por un lado, material por otro, centenares de ejemplares, y realmente eso es lo que nos ayuda a conocer un ecosistema desconocido. Por tanto, realmente no es que sea como viajar en el tiempo, realmente es viajar en el tiempo. Viajas a un momento en el que tienes los esqueletos de animales que ahora no existen, pero que los estás viendo. Entonces puedes ir reconstruyendo ese ecosistema. ¿Cómo serían estas faunas? ¿Qué animales habría? Todas esas preguntas que siempre nos hacemos, puedes responderlas en un yacimiento como este. Por tanto, Lo Hueco es una oportunidad para conocer faunas del pasado y a nivel personal es una experiencia única, de las que puedes conocer algunos yacimientos de este estilo, pero en edades muy concretas. Entonces, este yacimiento se sitúa en un lapso temporal del que teníamos muchas dudas. La enorme cantidad de fósiles extraídos de Lo Hueco supone un sano problema para los paleontólogos. ¿Dónde conservarlos? Este es el almacén en el que se guardan y registran los restos hallados en el yacimiento activo más productivo de toda Europa. Sus enormes dimensiones dan serias pistas del valor del mismo. Numerosos fósiles en excelente estado de conservación para su más que avanzada edad revelan un lugar de gran calidad paleontológica. El propio almacén, por su tamaño y por lo que allí se custodia, recuerda a esos lugares fetiche para los profesionales en la materia. Estamos en una nave industrial donde se almacena todo el material paleontológico que se extrajo de la excavación de Lo Hueco. Lo que tenemos a mi alrededor son fósiles, huesos, conjuntos más o menos articulados de los animales que vivieron hace 70 millones de años en esta zona y que hemos encontrado en la excavación en las vías del AVE. Tenemos desde fragmentos de dinosaurios incluso de gran tamaño, de saurópodos, hasta huesos aislados de peces pequeñitos. A mi alrededor tenéis como unos 10.000 ejemplares que forman un puzzle complejo de cómo estaban colocados estos fósiles en el yacimiento, que en algún momento podremos reconstruir para intentar explicarnos qué es lo que pasó en el momento en que todos estos animales quedaron sepultados en una colada de barro. Cuando encontramos un fósil,
es porque le hemos quitado su medio ambiente natural, ¿no?, en el que lleva metido millones de años, y eso los desestabiliza bastante. De hecho, la mayor parte de los fósiles se destruirían rápidamente una vez puestos en las condiciones normales, si no interviniésemos para hacer algo. Lo que hacemos es generar estructuras, generalmente externas, que nos permiten, como en este caso, tenerlos consolidados y en un medio ambiente más o menos rígido, que los mantiene estables hasta que tenemos tiempo para prepararlos. Prepararlos quiere decir eliminar estas estructuras que hemos construido en el campo, eliminar la matriz y todo aquello que puede llevar a que el fósil se destruya, consolidarlos y alcanzar un estado como este, es decir, tener el fósil en su condición natural, con su morfología, y estable para que pueda ser manejado, expuesto o almacenado sin ningún problema. En la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Educación a Distancia tiene su laboratorio el Grupo de Biología Evolutiva de la UNED. Estos investigadores han contribuido de forma especial al desarrollo del yacimiento de Lo Hueco y muchas de las piezas allí extraídas. La recreación del cerebro y del oído interno del Ampelosaurus se enmarca en las actividades del equipo de investigación en Lo Hueco, que en gran medida es uno de los objetivos principales del grupo de la universidad. En este laboratorio se han identificado gran cantidad de fósiles de lagarto, cocodrilos, tortugas y varios dinosaurios, además de Ampelosaurus. Las tareas que allí se realizan están específicamente repartidas entre los paleontólogos que componen el grupo de biología evolutiva. La cadena es aparentemente sencilla, del anterior almacén al laboratorio. No miro cómo está ese yacimiento, sino cuál es la conservación que va a tener una vez eliminado ese sedimento o una vez realizadas las obras de preparación. O sea, una vez que se ha preparado, qué conservación va a tener en el tiempo. Entonces nosotros un poco lo que miramos desde aquí es cómo viene. Entonces los tafónomos ya han mirado cómo ha sido ese yacimiento y una vez que ha entrado en esto, cómo se va a conservar y cómo vamos a conseguir que estas piezas duren no eternamente, pero vamos a intentarlo. Entonces, bueno, pues en el caso de Lo Hueco están rellenas, bueno, aquí tenemos unos yesos que muchas veces deforman las piezas, pero uno de los problemas más grandes son las arcillas. En el caso de las arcillas se consolidan mal, tienen mucho movimiento, entonces son lo que realmente nos está dando graves problemas de conservación. Por aquí ha pasado una ínfima parte comparado con lo que salió. Yo estaba en la excavación cuando bueno, en 6 meses salieron unos 8.000 restos y por aquí habrán pasado como mucho 200 o 300. Incluso no han pasado de los mejores porque al estar aquí en un sitio pues realmente pequeño, muchas de las piezas salieron en bloques, entonces son grandes bloques que no cabrían en esta sala y han pasado pequeñas piezas, como veis, bueno, no tan pequeñas a lo mejor, pero dentro de lo que son las piezas que se localizaron en el yacimiento sí que son de las más, digamos, al estar individualizadas, son más pequeñas. El Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha, en Cuenca, sabe de la importancia científica de los yacimientos de la provincia. Entre naves espaciales y este gigantesco reloj que da la bienvenida a los visitantes está la sala dedicada a la paleontología, a los dinosaurios. Una zona que se alimenta de la producción en los yacimientos y una de las preferidas por las visitas. El concepto dinosaurio o la marca dinosaurio está en alza en este momento y entonces lo que intentamos es aprovecharnos, tanto para qué, para dar información científica y volver el conocimiento científico a la sociedad, como para hacer un desarrollo económico del entorno.
es fundamental que los paleontólogos, que los investigadores estén convencidos de esto. Es decir, la sociedad les aporta a ellos unas herramientas para poder trabajar y ellos nos aportan su conocimiento para hacer tanto el desarrollo científico y cultural de los entornos como para hacer el desarrollo turístico y el desarrollo económico de algunas zonas deprimidas que hay en la provincia de Cuenca. En los lugares donde tenemos yacimientos de dinosaurios importantes se genera una idea de que pueden servir como recurso cultural que atraiga desarrollo, es decir, como un recurso que se oferte. Por eso, en muchos casos, es importante que este patrimonio se ponga en museos, en exposiciones al servicio de la sociedad, porque la riqueza que ellos generan revierte en la sociedad y porque a nosotros nos sirven como una puerta para contarles más cosas a esa sociedad a la que le gustan los dinosaurios. O sea, a partir de un punto de interés como son los dinosaurios podemos hacer divulgación de la ciencia, divulgación de cómo ha sido la historia del planeta con mucha facilidad. Gracias a los museos, la sociedad puede ser partícipe de los trabajos de los paleontólogos, relación que se antoja fundamental para continuar desarrollando proyectos. Cada vez que conseguimos publicar un ejemplar de este yacimiento, la ciudad de Cuenca se proyecta hacia la sociedad y nos hace un pico de penetración y de conocimiento. Muchas de las visitas que tenemos en el museo vienen preguntando por las colecciones y en algunos casos por una pieza en concreto. Después de cada acto de puesta de largo de una de estas piezas, sí que notamos una gran demanda de información sobre los trabajos que se realizan en estos yacimientos. ¿Qué es eso? Tim, ¿puedes decirme qué son? Gallimimus. Esos son ¿Son carnisaurios? Cambian de dirección a la vez, como una bandada de pájaros huyendo de un depredador. Pues... huyen hacia aquí. Los dinosaurios puede que nos gusten porque son bonitos, no tiene mayor historia, pero encajan con muchas leyendas y con muchos cuentos de muchas sociedades humanas. El mito del dragón es muy común en todas las culturas y el mito del dragón es una historia inventada, pero cuando aparecen los dinosaurios rápidamente encajan con el mito del dragón. Un dinosaurio tiene la misma estructura de algo que ya nos habíamos inventado sin ni siquiera conocernos, por lo tanto son especialmente atractivos para, para nuestra cultura general. Pero además, cuando te aproximas a los dinosaurios, tienes elementos reales, o sea, es decir, los dinosaurios son animales que existieron, que se encuentran en condiciones de, si me permitís, la búsqueda del tesoro, es decir, hay que aproximarse a un lugar donde están escondidos, hacer una excavación, extraer con una serie de técnicas toda la información, o sea que tienen toda una colección de elementos que encajan con lo que habitualmente usamos para fabular.
La película de Spielberg aumentó exponencialmente el interés del gran público por los dinosaurios, pero más allá del espectáculo existe un serio y profesional trabajo de los paleontólogos que se preocupan por descubrir cómo era el planeta mucho antes de que lo poblaran los seres humanos, cómo ha evolucionado la vida sobre la Tierra y ante qué procesos geológicos debemos estar preparados.